Hola, en la unidad de aprendizaje de Fundamentos de Química se abordará el último tema, el cual corresponde a reactivo limitante y reactivo en exceso, así como el cálculo de reactivo limitante, el rendimiento porcentual de las reacciones químicas, el rendimiento teórico de la reacción, el rendimiento porcentual de la reacción y finalmente la pureza de los reactivos. Los objetivos de aprendizaje para estos temas son, dentro del aprendizaje declarativo, es analizar las reacciones químicas e identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso cuando se proporcionan las cantidades de dos o más reactivos. En el aprendizaje procedimental es realizar los cálculos estequiométricos dada la cantidad real del producto y determinar el rendimiento porcentual para una reacción química. Finalmente, el aprendizaje actitudinal es emplear los conocimientos adquiridos para identificar los procedimientos adecuados y llevar a cabo un buen análisis cuantitativo de las reacciones químicas. Vamos a empezar por definir lo que es el reactivo limitante y me dice que es aquel reactivo que se encuentra en menor cantidad estequiométrica con respecto a los otros reactivos y solo reacciona con la cantidad adecuada de la especie en exceso. El reactivo limitante se emplea para determinar las cantidades de reactivos y productos que se involucran en una reacción química que procede con un 100% de rendimiento. Para explicar un ejemplo de cómo se puede identificar el reactivo limitante, vamos a emplear la siguiente reacción química en el cual vamos a reaccionar ácido sulfúrico con hidróxido de sodio para producir una sal, en este caso sulfato de sodio, y la molécula de agua. Entonces, lo primero que debemos observar es que nuestras reacciones deben estar perfectamente balanceadas. Teniendo la ecuación bien ajustada, lo que podemos hacer es tener las relaciones, otros tipos de relaciones. La primera, la que está en color rojo, me dice que es la relación en entidades fundamentales, es decir, me dice que una molécula de ácido sulfúrico reacciona con dos moléculas de hidróxido de sodio para producir una molécula de sulfato de sodio más dos moléculas de agua. En la relación molar, me dice que un mol de ácido sulfúrico más 2 moles de hidróxido de sodio producen un mol de sulfato de sodio más 2 moles de agua. Y finalmente la última relación en masa es que la relación o la masa molar del ácido sulfúrico son 98 gramos. La relación o la masa molar del hidróxido de sodio son 80 gramos, en este caso porque tenemos 2 moles de hidróxido de sodio que van a producir los 142 gramos que corresponde a la masa molar del sulfato de sodio más los 36 gramos de agua por ser 2 moléculas de agua. Entonces ya tenemos los 3 tipos de relaciones para esta reacción. Pasos para identificar el reactivo limitante. En toda ecuación química, lo primero que debemos tener en cuenta es que debe estar perfectamente ajustada o balanceada nuestra ecuación. Teniendo esto, podemos seguir los siguientes pasos. Número 1 es tener las cantidades de los reactivos en las mismas unidades. En caso de que las cantidades de reactivos sean dadas en diferentes unidades, se convierten todas a moles. 2. Se realizan los cálculos para determinar las cantidades estequiométricas de cada reactivo con base en los datos proporcionados. Y finalmente, sabemos que el reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción estequiométrica. Un ejemplo para identificar el reactivo limitante es en la siguiente reacción química. De igual manera, como expliqué anteriormente, vamos a tener esta reacción de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio y sabemos que es una reacción de neutralización que va a producir una sal más la molécula de agua.
En este caso me dice identificar el reactivo limitante cuando se tienen inicialmente 140 gramos de ácido sulfúrico con 140 gramos de hidróxido de sodio. Y me dice calcular el reactivo o identificar más bien el reactivo limitante cuando tenemos las mismas cantidades de reactivos. En este caso, dado que las cantidades de reactivos están en las mismas unidades en gramos, entonces se emplea la relación en gramos de tal forma que los cálculos se harán. Observando la reacción, tengo que 140 gramos de ácido sulfúrico reaccionan con 80 gramos de hidróxido de sodio y el peso molecular del ácido sulfúrico son 98 gramos. De tal manera que con esto elimino gramos de ácido sulfúrico con gramos de ácido sulfúrico y me quedan 114.28 gramos de hidróxido de sodio. Para el siguiente reactivo tengo que son también 140 gramos de hidróxido de sodio y la relación es que los 140 gramos de hidróxido de sodio van a reaccionar con los 98 gramos de ácido sulfúrico y el peso molecular del hidróxido de sodio, en este ejemplo, son 80 gramos de base. Elimino mis unidades gramos de hidróxido de sodio con gramos de hidróxido de sodio y me queda simplemente gramos de ácido sulfúrico. Entonces, haciendo el cálculo, me queda que 171.5 gramos de ácido sulfúrico. Ya hice mi relación para sacar las cantidades de cada en gramos de cada reactivo. ¿Y qué observamos? Pues observamos que para que reaccionen en su totalidad los 140 gramos de hidróxido de sodio se requieren 171.5 gramos de ácido sulfúrico y solo tenemos 140 gramos de ácido sulfúrico. Por lo tanto, el ácido sulfúrico es el reactivo limitante, dado que se encuentra en menor proporción estequiométrica. Entonces, de esta manera, podemos obtener o podemos identificar quién es mi reactivo limitante. Y por lo tanto, el hidróxido de sodio es el reactivo que se encuentra en exceso. Como ya saben, en cada video se les propone una serie de ejercicios para que ustedes los realicen. Y me dice aquí realizar los siguientes ejercicios para determinar el reactivo limitante en las siguientes reacciones que ya están balanceadas y de las cuales las cantidades de reactivo se dan o se muestran abajo de cada compuesto. Recordemos lo que les dije anteriormente. La relación se debe hacer, más bien si nuestro reactivo están las más unidades, pues se obtiene la relación en la misma unidad. Si no, o están en diferentes, hay que homogenizarlas para tenerlas en las mismas unidades para hacer la relación estequiométrica. ¿Cómo calcular la masa del producto a partir de un reactivo limitante? Bueno, las cantidades de los reactivos también pueden proporcionarse en gramos. Los cálculos para identificar el reactivo limitante son los mismos que antes, pero los gramos de cada reactivo primero deben convertirse en moles. Una vez determinado el reactivo limitante, el número más pequeño de moles de producto se convierte a gramos usando la masa molecular, como lo vimos anteriormente. Ejemplo. Me dice acá un ejemplo. Cuando el dióxido de silicio y el carbono se calientan, los productos son carburo de silicio y monóxido de carbono. El carburo de silicio es un material cerámico que tolera temperaturas extremas, se usa como abrasivo y en los discos de frenos de los automóviles deportivos. Entonces, la pregunta de este problema es ¿cuántos gramos de CO se producen a partir de una mezcla de 70 gramos de dióxido de silicio con 50 gramos de carbono? Entonces, vamos a ver la cantidad en gramos de monóxido de carbono que se producen al tener estas dos cantidades de reactivos. El paso número 1 me dice aquí, enuncie las cantidades dadas y las que necesita. Lo que nosotros conocemos es como identificar los datos que tenemos o analizar mi problema. Entonces, ¿qué datos me están dando? Pues me están dando 70 gramos de dióxido de silicio
que reaccionan con 50 gramos de carbono. ¿A qué necesito llegar? Pues a los gramos de CO a partir del reactivo limitante. Y bueno, pues nuevamente me dan mi ecuación. Entonces, con estos datos nosotros vamos a calcular los gramos de monóxido de carbono que se van a producir al tener esas determinadas cantidades. El paso número 2 me dice, use coeficientes para describir los factores mol-mol. Aquí nuevamente tengo mi ecuación, ya está balanceada. Entonces tengo el dióxido de silicio más el carbono, que son calentados a altas temperaturas para producir carburo de silicio, más el monóxido de carbono. Entonces, una manera de que se nos facilite esto es hacer los factores de conversión de cada una de las especies involucradas. Esto me sirve para ver qué unidades tengo e ir eliminándolas hasta llegar a la unidad que yo necesito, a lo que me están pidiendo. En este caso me están solicitando o me están pidiendo cuántos gramos de CO se van a producir con la cantidad que me dan de dióxido de silicio y carbono. Entonces observo aquí en el recuadro que está en verde y hago la relación o los factores de conversión para el dióxido de silicio y digo que un mol de dióxido de silicio me equivale o es igual a 60.1 gramos de SiO2. Recordemos que este 60.1 gramos de SiO2 es la masa molecular de este reactivo. Y puedo proponer mis dos factores de conversión, que finalmente es lo mismo, nada más de manera inversa. Un mol de dióxido de silicio es igual a 60.1 gramos de dióxido de silicio y o 60.1 gramos de dióxido de silicio corresponden a un mol de dióxido de silicio. Luego voy con el carbono. Entonces digo que un mol de carbono es igual a 12 gramos de carbono y también hago sus dos factores de conversión. Ahora observo mi reacción y veo que 2 moles de CO de monóxido de carbono son producidos con un mol de dióxido de silicio. Y también hago los factores de conversión. 2 moles de CO2 o un mol de SiO2 me produce 2 moles de monóxido de carbono. O la otra es que un mol de SiO2 me produce los 2 moles de dióxido de carbono. Ahora voy con la relación molar de carbono. Entonces digo que 3 moles de carbono me produce 2 moles de monóxido de carbono. Y lo mismo, hago sus dos factores de conversión. Entonces ya tengo todos mis factores de conversión. Voy a seguir con el paso número 3, que es calcular el número de moles de producto a partir de cada reactivo y determinar el reactivo limitante. Entonces, recordemos que 70 gramos de SiO2 con los 50 gramos de carbono son las cantidades las cantidades iniciales que me está indicando el problema. Entonces, nuevamente tengo mi ecuación para ir viendo la relación molar y digo que empiezo con el dióxido de silicio. Entonces digo que 70 gramos de dióxido de silicio recordemos cuál es el factor de conversión de dióxido de silicio y esto es con el fin de observar las unidades que debo de eliminar. Entonces digo que un mol de dióxido de silicio corresponde a o es igual a 60.1 gramos de SiO2, con lo cual yo cancelo gramos de dióxido de silicio con gramos de dióxido de silicio y me quedo con mol de dióxido de silicio. Ahora esto ¿cuál es el otro factor de conversión de moles de dióxido de silicio? Pues veo que con un mol de dióxido de silicio produzco 2 moles de monóxido de carbono. Esto me permite eliminar moles de SiO2 con mol de SiO2 y me queda únicamente moles de monóxido de carbono. Y esto me da un valor de 2.32 moles de monóxido de carbono. Ahora voy con el otro reactivo, con los 50 gramos de carbono. Entonces digo que 50 gramos de carbono por su factor de conversión, de tal manera que me permite eliminar gramos de carbono. Entonces digo que un mol de carbono
es igual a 12 gramos de carbono y con ello elimino gramos de carbono con gramos de carbono y me quedo con moles de carbono. ¿Cómo voy a eliminar moles de carbono? Bueno, pues digo, uso mi otro factor de conversión y digo que 3 moles de carbono me producen 2 moles de monóxido de carbono. Con ello elimino moles de carbono con moles de carbono y me queda 2.77 moles de CO. Ya tengo los dos valores de monóxido de carbono, por eso dice aquí calcular el número de moles de producto a partir de cada reactivo. Ese es el punto de esto. De cada reactivo yo calculo el número de moles de producto. Y ya observo que tengo 2.32 moles de CO y 2.77 moles de CO. Entonces ya puedo decir quién está en menor cantidad. Entonces digo que 2.32 moles de CO es el que se encuentra en menor proporción. Y paso 4. Dice, use la masa molar para convertir a gramos el número más pequeño de moles de producto. Es decir, una vez que en el paso 3 ya calculé los moles de producto a partir de cada reactivo, entonces ahora voy a convertir esos moles de producto en gramos usando su masa molecular. Entonces, digo que nuevamente hago mi factor de conversión. Ahora únicamente del producto y digo que un mol de monóxido de carbono es igual a 28 gramos de monóxido de carbono. Y como lo hice anteriormente, propongo sus dos factores de conversión. Y ya para terminar, digo que tomando la cantidad más pequeña, recordemos que es 2.32 moles de monóxido de carbono ¿con qué factor de conversión del CO yo puedo eliminar los moles, dado que yo quiero llegar a gramos? Entonces digo que un mol de monóxido de carbono es igual a 28 gramos de monóxido de carbono. Esto me permite eliminar moles de CO con moles de CO y me queda únicamente gramos de monóxido de carbono. Y haciendo el cálculo me dice que son 65 gramos de monóxido de carbono. Con esto yo respondo a mi pregunta, que me dice que cuántos gramos de monóxido de carbono se producen a partir de una mezcla de 70 gramos de dióxido de silicio y 50 gramos de carbono. Entonces la respuesta es 65 gramos de monóxido de carbono. Otro ejercicio que se propone para que ustedes realicen de tarea es el sulfuro de hidrógeno arde con oxígeno para producir dióxido de azufre y agua. La pregunta a este problema es cuántos gramos de dióxido de azufre pueden producirse a partir de la reacción de 8.52 gramos de dióxido de azufre y 10 gramos de oxígeno. Entonces, para este caso, tenemos que hacer o proponer primero la reacción y balancearla. Y posteriormente, dado que me dan las cantidades iniciales, pues ¿qué voy a hacer? Siguiendo los pasos anteriores, voy a determinar la cantidad de producto en moles y después, teniendo quién es el reactivo limitante, en base a ello yo convierto mis moles de mi producto en gramos para saber cuánto voy a obtener de producto. Aquí también se proponen más ejercicios de reactivo limitante y me dice para cada una de las siguientes reacciones, en un principio hay 20 gramos de cada reactivo. Determine el reactivo limitante y calcule los gramos que se formarían del producto que se encuentra en color morado. Es decir, de cada una de las siguientes reacciones que ya están balanceadas, o por lo menos hay que revisar si están bien balanceadas, únicamente determinar más bien en todas, determinar el reactivo limitante y calcular los gramos que se formarían únicamente del producto que se encuentra en color morado. A medida que avanza una reacción y se transfieren productos en un recipiente a otro, generalmente algo de producto se pierde. Tanto en el laboratorio como en el comercio, algunos materiales de partida no son completamente puros y surgen reacciones colaterales en las que algunos de los reactivos se utilizan para producir productos no deseados.
Entonces, en los problemas anteriores o hasta el momento o las que hemos visto, se ha supuesto que todos los reactivos se transforman por completo a productos. Por tanto, se calculó la cantidad de producto como la máxima cantidad posible o al 100%. Pero, lo que mencioné hace un momento, a medida que avanza una reacción, se transfieren productos de un recipiente a otro, generalmente hay pérdidas. Entonces, lo que se propone, o más bien lo correcto es que no va a, la reacción no va a proceder al 100%, o más bien no se va a producir un producto al 100%. Obviamente esta sería una situación ideal, pero por lo general no ocurre. Por tanto, en la realidad no se obtiene el 100% del producto deseado. Entonces, cuando se realiza una reacción química en laboratorio, se miden cantidades específicas de los reactivos y se les coloca en un matraz de reacción. Y con ello nosotros podemos calcular el rendimiento teórico. ¿Qué es el rendimiento teórico? Me dice que el rendimiento teórico para la reacción es la cantidad de producto o el 100% que se esperaría si todos los reactivos se convirtieran en el producto deseado. Esto sería el rendimiento teórico. Recordemos que lo teórico es lo que yo hago en la libreta. Propongo esto y produzco esto. Entonces, pues en mi libreta voy a obtener el 100%. Ese sería mi rendimiento teórico. Pero llevándolo a la práctica, esto no es una situación no es una situación real. Siempre hay pérdidas, por lo que mencioné anteriormente. Entonces, no voy a obtener el 100% de mi producto deseado. Cuando la reacción termina, se junta y se mide la masa o se pesa la masa del producto o productos, y este es mi rendimiento real de mi producto obtenido. Puesto que parte del producto generalmente se pierde, el rendimiento real es menor que el rendimiento teórico. Y vuelvo a repetir, en teoría todo es al 100%, todo es ideal, pero en la práctica o en la vida real esto es menor. Entonces, teniendo ambos rendimientos, tanto el real como el teórico, podemos calcular el rendimiento porcentual con la siguiente relación, en la que me dice rendimiento porcentual es igual a rendimiento real entre rendimiento teórico multiplicado por 100. Entonces, con esta relación yo puedo calcular exactamente cuánto obtengo de rendimiento en mi de rendimiento porcentual en mi reacción. Un ejemplo me dice cómo calcular rendimiento porcentual. Dice, en un transbordador espacial se usa hidróxido de litio para absorber el dióxido de carbono exhalado del aire respirado y formar carbonato ácido de litio. Mi pregunta es, ¿cuál es el rendimiento porcentual de la reacción si 50 gramos de hidróxido de litio producen 72.8 gramos de bicarbonato o de carbonato ácido de litio? Entonces, veamos que aquí de manera teórica me dice que con 50 gramos de hidróxido de litio produzco 72.8 gramos de carbonato ácido de litio. Entonces, vamos a calcular el rendimiento porcentual de esta reacción. Nuevamente, el paso 1 es enunciar o determinar los datos que yo tengo o que me están dando y a lo que quiero llegar. Entonces, dentro de mis datos que tengo es que son 50 gramos de hidróxido de litio, que es el reactivo, 72.8 gramos de carbonato ácido de litio, que es el producto real obtenido. ¿Qué necesito? El rendimiento teórico de carbonato ácido de litio y el rendimiento porcentual del carbonato ácido de litio. Nuevamente tengo mi ecuación y pues debo observar que esté bien ajustada. El paso 2 me dice que escriba la masa molar para el reactivo y el factor mol-mol a partir de la ecuación balanceada. Bueno, nuevamente aquí tengo mi ecuación para ir viendo la relación mol-mol de mis especies. Y nuevamente
determino los factores de conversión para todas mis especies involucradas. Entonces empiezo con el hidróxido de litio y digo que un mol de hidróxido de litio es igual a 24 gramos de hidróxido de litio y propongo sus dos factores de conversión. Ahora voy con el producto. Un mol de carbonato ácido de litio es producido con un mol de hidróxido de litio. Y también hago sus dos factores de conversión. Y finalmente un mol de carbonato ácido de litio me equivale a 68.0 gramos de carbonato ácido de litio. Nuevamente recordemos que esta es la masa molar o la masa molecular del carbonato ácido de litio. Y también pongo sus dos factores de conversión. Les vuelvo a repetir, esto es con el fin de facilitarnos o de ver qué unidades tenemos e ir eliminándolas hasta llegar a las unidades que me están pidiendo en mi problema. Ya tengo mis factores de conversión, entonces voy al paso 4 que me dice encuentre la proporción del rendimiento porcentual. Esto lo voy a lograr dividiendo el rendimiento real, sabemos la relación, entre el rendimiento teórico y multiplicando el resultado por 100. Entonces, ¿cómo voy a calcular el rendimiento teórico? Bueno, pues recordemos que parto de mis 50 gramos de hidróxido de litio voy a usar los factores de conversión que mencioné en la página anterior. Entonces, ¿cómo eliminar los gramos de hidróxido de litio? Pues con el factor de conversión de que un mol de hidróxido de litio es igual a 24 gramos de hidróxido de litio. Con ello estoy eliminando o puedo eliminar gramos de hidróxido de litio con gramos de hidróxido de litio y me quedo con mol de hidróxido de litio. Ahora, ¿por qué factor de conversión voy a usar para eliminar los moles de hidróxido de litio? Bueno, pues digo que un mol de carbonato ácido de litio es producido con un mol de hidróxido de litio. Con ello elimino mol de hidróxido de litio con mol de hidróxido de litio y me quedo únicamente con los moles de carbonato ácido de litio. Y finalmente uso el último factor de conversión para el producto, en el cual digo que un mol de carbonato ácido de litio es igual a 68 gramos de carbonato ácido de litio. Con ello elimino los moles de producto con el mol de producto y esto me da 142 gramos de carbonato ácido de litio. Esto sería el rendimiento teórico. Esto es el rendimiento teórico. Ya lo calculé y ahora ¿qué hago? Pues voy a calcular finalmente el rendimiento porcentual. Ya tengo los dos rendimientos, el real y el rendimiento teórico. El real, recuerden que es el que me da en la reacción y el teórico es el que yo calculé por 100. Entonces digo que el rendimiento real, el que me dice el problema, es que son 72, o que se produce con 50 gramos de hidróxido de litio, se producen 72.8 gramos de carbonato ácido de litio. Entre el rendimiento teórico, que son 142 gramos de carbonato ácido de litio por 100, y me da que esto es igual a 51.3%. Entonces, un rendimiento porcentual de 51.3% significa que durante la reacción, en realidad se produjeron 72.8 gramos de la cantidad teórica de 142 gramos de bicarbonato o carbonato ácido de litio. Entonces, vean, esos son los pasos que se siguen para calcular el rendimiento porcentual. Finalmente, la pureza de los reactivos. La mayor parte de las sustancias que se utilizan en el laboratorio no son puras, es decir, no tienen una pureza del 100%. Estas impurezas deben ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta ese grado de pureza que me está indicando mi reactivo, pues finalmente no voy a obtener un rendimiento real, sino que va a ser algo equívoco porque yo no estoy tomando en cuenta las impurezas que tiene mi reactivo. Yo estoy tomándolo como que está 100% puro, es decir, que son puras moléculas que yo estoy pensando, entonces eso me va a llevar a un rendimiento erróneo. Generalmente en las etiquetas de los envases o de los reactivos que usamos, contiene o me indica ahí el grado de pureza como porcentaje.
Siempre hay que observar, cuando hagamos cálculos estequiométricos, siempre hay que observar el grado de pureza de mis reactivos. El porcentaje de pureza de un reactivo químico es la masa de sustancia pura contenida en 100 gramos del mismo reactivo. Por ejemplo, la piedra caliza es un mineral que tiene un 92% de pureza en el carbonato de calcio. Ese valor indica que en 100 gramos del mineral habrá 92 gramos de carbonato de calcio y el resto o los 8 gramos que restan son impurezas. En los cálculos estequiométricos se asumirá que las impurezas no participan en la reacción química. O sea, sabemos que eso no va a entrar dentro, o más bien no va a participar en la reacción química. Simplemente lo que va a participar pues va a ser finalmente mi reactivo, o la cantidad real que esté de reactivo puro. Entonces, como la descripción de pureza se mencionó, es prácticamente imposible obtener una sustancia química al 100%. Sin embargo, si una sustancia química tiene una pureza de entre 97 a 99.9%, se considera como una pureza química como máximos de impurezas permitidas al resto de grados. Cuando el porcentaje es menor, ahí sí ya, ya se debe tomar en cuenta en los cálculos estequiométricos, pues ya tenemos una cantidad pues no deseada de impurezas que pueden afectar mi rendimiento. Cuando se realizan los cálculos estequiométricos es necesario tener en cuenta el porcentaje de pureza de estos reactivos y se denomina pureza al porcentaje efectivo de reactivo puro en la masa total. A eso se denomina pureza del reactivo. Por ejemplo, 60 gramos de cobre con pureza del 80% significa que 48 gramos de cobre corresponden a cobre puro, siendo el resto impurezas inertes. Ejemplo, nuevamente, al igual que el ejemplo anterior, me dice una piedra caliza tiene una pureza en carbonato de calcio del 92%. La pregunta es cuántos gramos de cal viva o de óxido de calcio se obtendrán por descomposición térmica de 200 gramos de la misma. Tengo aquí mi ecuación, carbonato de calcio, que es calentado a altas temperaturas y se obtiene la cal viva, como dice aquí, o el óxido de calcio, más el desprendimiento de dióxido de carbono. Si observamos es un mol por un mol por un mol. Entonces, esto significa, me dice que mi reactivo está o tiene un grado de pureza de 92%, significa que en los 200 gramos de caliza hay exactamente 184 gramos de carbonato de calcio puro. Con este dato se realizan los cálculos estequiométricos. Entonces, tengo aquí carbonato de calcio, esto es igual a 184 gramos de carbonato de calcio para que yo pueda ¿qué factor de conversión voy a usar para eliminar gramos de carbonato de calcio y quedarme con moles? Entonces digo que un mol de carbonato de calcio equivale a 100 gramos de carbonato de calcio, lo cual me da 1.84 moles. Para el óxido de calcio, dice, parto de este valor, 1.84 mol de carbonato de calcio por un mol de óxido de calcio es producido con un mol de carbonato de calcio y esto me da 1.84 mol. Finalmente, el óxido de calcio es igual a 1.84 mol de óxido de calcio digo que un mol de óxido de calcio me equivale a su masa molecular, que son 56 gramos de óxido de calcio, y esto da un valor de 103 gramos. Otro ejemplo. Por ejemplo, si se hace reaccionar una muestra de 7 gramos de zinc con cantidad suficiente de ácido sulfúrico y se desea calcular la masa de sulfato de zinc que se formará, la reacción será, tengo zinc más ácido sulfúrico que va a producir sulfato de zinc más hidrógeno. Y me dice que si yo voy a reaccionar 7 gramos de zinc con la cantidad suficiente de ácido sulfúrico y se desea calcular la masa exacta de sulfato de zinc que se va a producir, vamos a calcularlo. Me dice que si la masa molar del zinc es 65 gramos por mol, se pueden calcular los moles de zinc según la siguiente, pues una regla
Muy simple, una regla de 3 en la que digo 65.4 gramos de zinc equivalen a un mol de zinc. Entonces, con los 7 gramos de zinc, ¿cuántos moles de zinc habrá? Entonces me da el valor de X es 0.1 mol de zinc. De acuerdo a la reacción a la ecuación estequiométrica balanceada, digo que un mol de zinc o con un mol de zinc produzco un mol de sulfato de zinc. Entonces, con 0.1 moles de zinc, ¿cuántos moles de sulfato de zinc voy a producir? Y me dice que es 0.10 moles de sulfato de zinc. Ya tengo los moles de sulfato de zinc que voy a producir. Ahora calculamos la masa de sal obtenida. Y digo que un mol de sulfato de zinc me equivale a 161.4 gramos de sulfato de zinc. Entonces, con 0.10 moles de sulfato de zinc, ¿cuántos gramos de la sal de sulfato de zinc habrá? Y me dice que es igual a 17.27 gramos de sulfato de zinc. Si la pureza del zinc fuera del 85% en masa, es decir, no es 100% puro, entonces, ¿cuál será la masa de zinc real que yo voy a obtener? O más bien, que reacciona de manera efectiva. Entonces, si la pureza del zinc es del 85% en masa, quiere decir que en 100 gramos de zinc hay 85 gramos de zinc puros y 15 gramos de impurezas. Por lo tanto, la masa de sulfato de zinc que puede obtenerse será menor comparado con lo que se obtendría si la pureza del reactivo fuera el 100%. Entonces, aquí digo que en 100 gramos de zinc hay 85 gramos de zinc puros. Entonces, en 7 gramos de zinc, ¿cuántos gramos de zinc puro van a haber? Entonces me da un resultado de 5.95 gramos de zinc puro. Posteriormente, digo que en un mol de zinc hay o equivale a 65.4 gramos de zinc. Entonces, con 5.95 gramos de zinc puro, ¿cuántos moles de zinc van a haber? Y me da el valor de X para 0.091 moles de zinc. Sabemos por la ecuación química que un mol de zinc me va a producir un mol de sulfato de zinc. Entonces, con los 0.091 moles de zinc, ¿cuántos moles de sulfato de zinc me va a producir? Entonces me dice que es 0.091 moles de la sal. Finalmente, calculamos la masa en gramos, es decir, hasta acá la tengo en moles, ya tomando en cuenta la pureza del reactivo. Entonces, hasta aquí tengo moles de sulfato de zinc. Ahora yo debo calcular estos moles, convertirlos a gramos. Entonces, digo que un mol de sulfato de zinc equivale a 161.4 gramos de sulfato de zinc. Entonces, con 0.091 moles de sulfato de zinc, ¿cuántos gramos de la sal hay? Y me dice que son, o lo que se va a producir, son 14.7 gramos de sulfato de zinc. Entonces, esta es la cantidad de sulfato de zinc que se formarán al usar este reactivo de zinc al 85%.